Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, porque el Senado votó el proyecto de ley para empoderamiento del diagnóstico del síndrome de Down en nuestro país. Justamente para conocer los detalles de este proyecto es que la recibimos esta mañana. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Bueno, este proyecto surge un poco por una realidad que viven los padres, ¿no?, que reciben este diagnóstico. Me ha sorprendido el alto porcentaje de embarazos que se interrumpen al conocer que ese bebé que viene en camino tiene síndrome de Down. ¿Cómo surge entonces la iniciativa, Carmen? Bueno, esta es una iniciativa que en algún punto se empezó a gestar hace cerca de 7 años. Yo tengo 3 hijos, mi hija menor tiene síndrome de Down, o sea que he vivido un poco en carne propia lo que fue este proceso, ¿verdad? En aquel entonces lo que hice fue un relevamiento para ver un poco qué es lo que había en el mundo en relación a esta temática. Y ahí fue que me encontré con que en varios estados de los Estados Unidos existe una legislación que va en esta línea. En definitiva, lo que busca es que los padres, al momento del diagnóstico, ya sea tanto prenatal como postnatal, ¿verdad? Porque también hoy sucede que hay bebés que nacen con síndrome de Down que no, digamos, no se les detectó el síndrome durante el embarazo. Entonces, este proyecto lo que busca es que a la hora de que el diagnóstico sea dado, se dé desde, digamos, desde la información. ¿Qué es lo que sucede hoy? Se dan distintas cuestiones, ¿verdad? Por un lado, las mujeres que están teniendo hijos, ¿verdad? Y los médicos, los que están dando los diagnósticos, pertenecemos a una generación en donde todavía existía la segregación, todavía existe, ¿verdad?, la segregación. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, los jóvenes con síndrome de Down muchas veces no están plenamente insertos en el sistema educativo. Eso por suerte ha cambiado mucho, está cambiando, todavía queda mucho por hacer. Pero ¿a qué voy con esto? A que probablemente no conozcan a nadie con síndrome de Down. Yo personalmente cuando recibí el diagnóstico tenía 37 años y la verdad es que no tenía ni un amigo, ni un sobrino, ni un primo. O sea, realmente me resultaba una condición bien ajena. Entonces, el que comunica la noticia, en definitiva, no conoce muchas veces personas con síndrome de Down. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que indican las investigaciones en relación a cuál es la percepción de la calidad de vida de las personas con discapacidad? Si nosotros le preguntamos a periodistas, a legisladores, a artistas y a médicos, los médicos, por la formación que tienen, ¿verdad? Esto es una cuestión simplemente producto de la formación en medicina, son quienes tienden a pensar que la calidad de vida de las personas con discapacidad es peor, ¿verdad? Entonces se junta lo generacional con esta cuestión de un sesgo, si se quiere, por la formación, con el hecho de que esta es una realidad que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Entonces, el proyecto lo que busca es que el diagnóstico sea dado desde un lugar de empatía, ¿verdad? Que sea dado con las palabras adecuadas, con el tono adecuado y con información objetiva y actualizada. Porque si nos quedamos con la información que teníamos hace algunos años, hace no tanto, las personas con síndrome de Down directamente no participaban de los centros educativos, ¿verdad? Hace no tanto las personas con síndrome de Down se quedaban en sus casas y no estaban para nada insertas en la sociedad. Entonces, esto es un primer paso, un paso más en lo que tiene que ver, por un lado, con la humanización de la salud y por otro lado, con esto de ese, si se quiere, ese desbalance de poder que se da entre el paciente y el médico, ¿no? En general, en todos lados. Capaz que en nuestro país, por esta cuestión de mi hijo el doctor y demás, esta cuestión cultural, capaz que ese desbalance de poder está todavía un poco más acentuado. Entonces buscamos de alguna manera equiparar eso y que digamos, esta noticia, que bueno, es una noticia que en definitiva es inesperada, ¿verdad? Uno cuando nace un hijo o cuando va a la translucencia nucal no espera recibir una noticia de este tipo, bueno, que sea dada con todos los cuidados.
Este es un proyecto que fue el año pasado, hicimos un relevamiento de todas las organizaciones de la sociedad civil del Uruguay, ¿verdad? Porque por supuesto conocíamos a las de Montevideo, conocíamos algunas otras, pero habían algunas que no. Hicimos todo un mapeo de todas las organizaciones de la sociedad civil. Después tuvimos un Zoom con todas esas organizaciones que en definitiva son quienes trabajan con estas personas, para compartirles la idea, contarles cuál era qué era lo que pensábamos hacer, y recibimos algunos comentarios, algunas sugerencias. Después el borrador de proyecto fue enviado a todas estas organizaciones para pedirles feedback. Nos hicieron algunas sugerencias, estas sugerencias fueron incorporadas. Y bueno, y después, una vez que ese borrador estaba pulido, en definitiva hablamos con una persona, un legislador de cada uno de los partidos que están representados en el Senado. Y bueno, y la verdad que con mucha alegría podemos decir que este fue un proyecto respaldado por todos los partidos políticos y votados por unanimidad. En la sesión del martes pasado, en un clima bastante especial, la verdad, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, y entendemos que es un paso en la dirección correcta y que seguramente vengan otros, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos en carpeta otras condiciones que se pueden diagnosticar de esta manera, ¿verdad? Hay otras cuestiones que se van viendo con el desarrollo y que no hay si se quiere, un diagnóstico así que llega con una condición genética, pero sí existen otras condiciones genéticas, y la idea es justamente que en los centros de salud haya quien tenga la capacidad de dar los diagnósticos de esta manera, no solo para el síndrome de Down, sino también para otras condiciones genéticas. Carmen, ¿qué mecanismos prevé la legislación para que los profesionales de la salud estén, informados, actualizados? Como tú decías, síndrome de Down es una de las condiciones, entre muchas otras. Tampoco es una incidencia tan alta y a veces la dinámica del trabajo quizá impide, digamos, que se haga de la mejor manera. Pero para la familia que está del otro lado, ese momento es único y impacta sobre sus vidas. ¿Se prevé algún mecanismo para asegurar de que efectivamente esa noticia, esa información se dé lo más actualizadamente y humanamente posible? Bien, y es una buenísima pregunta, Lorena. En realidad, a ver, nosotros sabemos que la legislación, en definitiva, impulsa o tracciona cambios, ¿verdad? Acá lo que estamos aspirando es a un cambio, si se quiere, de la cultura organizacional en los centros de salud, que no se da de manera automática. Nosotros lo que prevemos en la legislación es que justamente esta información sea de alguna manera trabajada fuertemente con la sociedad civil organizada de nuestro país. La Asociación Down del Uruguay, por ejemplo, tiene un librillo que se da a la hora de cuando nace un bebé en los centros de salud, que tiene información muy valiosa y muy relevante. O sea que en definitiva, a nivel de la información que se precisa, esta ya está sistematizada y es cuestión de, en definitiva, hacérsela llegar a los centros de salud. Pero un poco tu pregunta creo que apunta a lo que tiene que ver con cuestiones que son más bien culturales, ¿no? Yo, antes de ocupar este cargo, una de las tareas que realizaba y que todavía realizo es la sensibilización en los centros de salud, justamente para entrar en contacto de qué es lo que nos pasa a nosotros con la discapacidad, ¿no? Yo normalmente hago una visualización en donde les pido que cerremos los ojos, que hacemos como si estuviéramos yendo a un parto, nace un bebé, y quien recibe ese bebé, se da cuenta, lo mira y le ve los marcadores, ¿verdad? De los ojos rasgados, del dedito del pie, del dedo gordo del pie, determinados marcadores que dicen, este bebé tiene esta condición, ¿no? Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros en el sentido de yo, profesional de la salud, frente a ese bebé y frente a esa mamá? Y ahí hay un trabajo personal, ¿no? que tiene que hacer cada uno, que desde la legislación es muy difícil traccionar, pero que indudablemente yo desde mi lugar y quienes están trabajando conmigo en el equipo vamos a estar de alguna manera impulsando esto, porque tiene que ver con eso de hacer doble clic de qué me pasa a mí con la discapacidad. Porque en definitiva lo que cada uno sienta o lo que a cada uno le pase con respecto en concreto a las personas con síndrome de Down va a teñir de la forma en que nosotros comunicamos ese diagnóstico, ¿no? También nos parece que a medida que se vayan sumando otras condiciones y a medida que se vayan capacitando personas en los centros de salud, esto de alguna manera va a ir tomando, si se quiere, una forma.
de una forma un poco diferente, capaz de hacer las cosas. Y esto no quiere decir que en muchísimos lados este diagnóstico es dado desde un lugar de empatía y es dado con la información actualizada. Pero en todos estos años de conversar con muchas madres y abuelas, en muchísimas oportunidades esto no sucede. Y bueno, y esto el martes en la sesión del Senado se vio reflejado, ¿no? Hubo distintos testimonios que iban un poco en esta línea, que en definitiva tienen que ver con compartir experiencias de que en ese momento muchas veces uno lo que recibe es como una parte de la historia. Yo generalmente utilizo esta analogía. Es como lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando tiene dos íntimos amigos muy diferentes que ven una misma película y que los dos amigos le cuentan la película y uno piensa, no puedo creer que hayan visto la misma película, ¿no? Y a veces lo que sucede en estas situaciones es lo mismo. Yo en aquel entonces, por un lado recibía desde el sistema médico, y está bien que así sea, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, bueno, discapacidad intelectual, cardiopatía, posibilidades de que los sistemas estén comprometidos todos, toda una cuestión que es cierta y que no para nada hay que negar, pero que es oscura y es dura y es difícil, ¿verdad? Y por otro lado, cuando yo hablaba con, por ejemplo, una mamá de un niño con síndrome de Down, una hermana de un joven con síndrome de Down, una abuela, me contaban una historia luminosa de gran crecimiento para la familia, de lo que implicaba en sus vidas esa persona con síndrome de Down. Y ahí fue que en algún punto se empezó a gestar esta idea de decir, a ver, en ese momento, esta información que hoy está llegando, es correcta que uno la reciba, pero debe estar actualizada, ¿verdad? No debe responder a lo que pasaba hace 10, 15 o 20 años. Y por otro lado, que me cuenten esta otra parte de la historia. Y ahí es que nosotros lo ponemos en el proyecto de ley y citamos algunas investigaciones que muestran, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que dicen los padres en relación a los hijos que tienen con síndrome de Down? Un porcentaje altísimo dicen que su mirada frente a la vida resultó ser más positiva a raíz del nacimiento de sus hijos. ¿Qué es lo que dicen las propias personas con síndrome de Down? Bueno, el 99% se reconocen felices. Es un índice de felicidad mucho más alto de los que no tenemos síndrome de Down. Hace pocas semanas estuvimos viendo una encuesta de cifras sobre la felicidad de los uruguayos. No llega ni cerca al 99%. Creo que a muchos nos sorprendió para bien, de que era más elevado de lo que creíamos, pero no llega a estos niveles. Entonces, este tipo de información, que hoy es una información que no la tenemos a nivel local y estamos trabajando con el investigador que realizó estas encuestas para ojalá replicarlo, y también con las asociaciones Down les compartimos la idea de replicar esta información a nivel local, porque nos parece bien importante, ¿no? Que sean de nuestra propia cultura. Creo que es bien relevante que se reciba también al momento, ya sea del diagnóstico prenatal o cuando nace un bebé con esta condición sin diagnóstico. Eso es un poco lo que busca este proyecto y como les decía, realmente estamos muy contentos con la unanimidad, con el trabajo con la sociedad civil, el respaldo de la sociedad civil toda y con esto de seguir caminando hacia la humanización de la salud, en donde todavía nos queda un camino grande por recorrer. Carmen, ¿qué trámite le falta a este proyecto? Tiene que volver a diputados, ¿verdad? Sí, en realidad tiene que ir a diputados por primera vez, así que se va a tratar ahí en la comisión pertinente, como viene con el respaldo de todos los partidos. Yo supongo que va a tener un trámite ágil y bueno, y luego seguiremos ampliando a otras condiciones. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Por favor, gracias a ustedes, un placer como siempre. Cerramos el diálogo entonces con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, a propósito de este proyecto de ley votado por unanimidad en el Senado para empoderamiento del diagnóstico del síndrome de Down en Uruguay.